La semana pasada comenzamos esta serie con una declaración poderosa. No nací para repetir la historia. Dígale al que está a su lado. No nací para repetir la historia. No nací para repetir la historia. Hablamos de cómo lo que vivimos en casa no siempre se queda en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces lo que vivimos en casa sale con nosotros a nuestra vida. Se viene al matrimonio, se viene a la crianza de los hijos, se viene a nuestra manera de amar, se viene a nuestra manera de ver a Dios, de cómo vemos a Dios, de cómo amamos. Eso se viene y viene a influir a nuestro matrimonio, a nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Y vimos la semana pasada, voy a tratar de ser rápido porque la semana pasada no terminé mi punto y quiero terminar mis puntos completos hoy. Bueno, si alcanzo, si no, pues no. Mi esposa me dice, mi amor, que sea como sea, pero dale. Vimos la familia, una familia muy preciosa, la familia de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Una familia preciosa que está en Génesis 27. Pero esto es una familia que tiene promesa, diga conmigo promesa. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes promesa. Dile, you have a promise. There is a promise from God for you. There is a promise. Tú tienes promesa. Tú tienes promesa. Pero esta familia de pacto tenía un problema. Y es que tenía un problema de favoritismo. Diga conmigo, favoritismo. Favoritismo. ¿Cómo se diría eso en inglés? Favoritismo. So, un hijo era mejor para un padre que el otro. So, para Isaac era Esaú, porque cocinaba muy bien. Y para Rebeca, ¿era quién? Jacob. Era Jacob. Diga conmigo, ja. Esta era una familia de bendición, pero también una familia con manipulación. Diga conmigo, manipulación. ¿Alguna vez se ha sentido usted manipulado? Con manipulación. Una familia, lo que podemos llamar como una familia disfuncional. Una familia donde había amor, pero ese amor estaba enredado con el control. Era una familia que tenía necesidad, pero también tenía engaño, también tenía falta de límites. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad, ¿qué les traeré? He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La semana pasada aprendimos dos cosas, muchas cosas, pero de los puntos para resumir de lo que aprendimos es que las heridas de casa, las heridas que nos hacemos en casa forman nuestra manera de vivir. Dígale que está a su lado, lo que viviste en casa muchas veces forma tu manera de vivir. Y lo segundo que aprendimos es que cuando las heridas no son sanadas en un hogar, cuando las heridas no son sanadas en casa, el amor se enreda. O sea, ya no sabemos cómo amar correctamente. Y entonces hablamos de algo importante, hablamos de la codependencia. La codependencia es un tema poderosísimo. He descubierto que la mayor parte de mis problemas, el 99.9% de mis problemas o de mi falta en mi carácter han sido a raíz de la codependencia. Les dije la semana pasada y vuelvo y lo repito hoy. Hoy es el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre para todas las mamás, para los que no les dijimos al principio. Dígale, feliz día, mamá. Es el feliz Día de la Madre. Y algo que queremos hacer énfasis durante esta serie es que nuestro interés no es atacar a mamá ni atacar a papá. No es traer condenación, no es traer dolor. No es venir ahora a poner la llaga, a decir es que tu mamá es esto, es que tu papá es esto otro. Dígale que está a tu lado. No, ese no es el objetivo de esta enseñanza. El objetivo de esta enseñanza es como el objetivo que tiene un médico al meter la mano en una llaga. ¿Para qué meten los médicos su mano en las llagas o en las heridas? Para curar.
Cuando las heridas se dejan quietas, las heridas se dañan, se pudren y crean gangrena en muchos de los casos. Los médicos saben que para poder sanar necesitan ¿qué? Meter la mano, remover. A mí nunca se me olvida, cuando yo fui niño, yo lo he contado alguna vez, voy a volverlo a contar, me quemé toda esta pierna. Y cuando me quemé toda esta pierna fue una quemada, ¿cuál es la más grave? La más grave. Y me la quemé a tal punto que me desmayé y desperté en el hospital. Cuando desperté en el hospital, la manera para resumir la historia, para mí la pierna se me encogió. Cuando usted pone un pedazo de cuero a un chicharrón o algo, usted le pone agua caliente, un pescado, le pone la piel, le pone agua caliente, la pierna ¿qué hace? O ese pedazo de piel ¿qué hace? Se encoge. Pues a mí me pasó lo mismo, me cayó y se me encogió. Y me quedó la pierna así. Y resulta que para poderme curar y fue toda la pierna, toda. Para poderme curar la pierna, ¿qué tenían que hacer? Pelarme la pierna. Tenían que coger con unas navajas y cortarme la piel de la pierna para poder que mi pierna recuperara la forma. Yo no sé por qué, hemos tenido bastante dolor en la vida, ¿no? Wow, Dios mío, hemos sufrido mucho en la vida. Dios. Y eso lo tenían que repetir durante mucho tiempo hasta que mi pierna estuviera sana. Y me ponían, cada vez que me pelaban la pierna, me ponían vendas por encima. Y las vendas, adivinen qué, se pegaban. Se pegaban a la piel y llegaba un momento donde me tenían que, y eso era un dolor increíble. Entonces, y no me las podían mojar nada y a quitar las vendas que se metían con la piel. Era un dolor increíble. La pierna se sanó, la pierna se curó. Pero ahora ¿qué? La pierna quedó como un cauchito así. Me tocó entrar a terapia por más de un año donde yo tenía que hacer movimientos porque yo no podía caminar. La pierna se me encogió. Hice todo lo que me tuvieron que decir. Usted hoy ve mis piernas y dice, ni pensar en mi vida que tú tuviste una quemadura en tus piernas. No me quedó ni una cicatriz. Por el proceso que hicieron, bueno, mi mamá me echó cebolla, un montón de cosas, pero bueno, es otra historia. Las mamás, diga mamá, gloria a Dios por las mamás, ¿cierto? Mi pierna necesitó ser removida. Cualquier cosa que usted se ponga en su mente, para poder sanar hay que meter la mano. Y duele. Y ese tiempo que nosotros, el Señor nos va a estar hablando, Dios va a meter la mano y va a doler. Pero quiero decirle, es importante que eso pase, porque en la medida que eso sucede, vamos a poder ser sanados. Hoy quiero continuar desde este punto que no alcanzamos a desarrollar la semana pasada, es este. Dios no solo quiere tocar tus recuerdos, quiere restaurar generaciones. Porque la sanidad emocional no es solo para que tú te sientas mejor o para que yo me pueda sentir mejor. La sanidad emocional tiene un propósito mayor. Un propósito más grande, y es que lo que me hirió a mí no siga hiriendo a otros a través de mí. Aquí hay padres que fueron alguna vez hijos y fueron heridos de alguna manera. De una u otra manera somos heridos porque nos metieron el dedo en la llaga o porque nos golpearon, pero nos golpearon de muchas maneras. Y cuando me refiero a golpes no solamente físicos, sino emocionales. Nos golpearon de tal manera, por ejemplo, hay un golpe increíble, es como un knockout, es un golpe fuertísimo, se llama el golpe del silencio. El silencio también da duro, el silencio golpea y muchas veces más fuerte que una palabra dicha. Dios no sana solamente para aliviar mi dolor, Dios sana para interrumpir ciclos, diga conmigo. Dios sana para interrumpir ciclos. ¿Para qué? Dios sana para redimir historias, porque Dios quiere redimir tu historia. Dios sana para que una generación deje de pasarle a la siguiente aquello que nunca tú o que otros no se atrevieron a entregarle a Dios. Por eso Dios quiere sanar. Y hay personas que dicen, así soy, porque así me criaron.
¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Y tú dices, ¿y por qué eres como? Es que así me criaron y tú no sabes por qué. Pero cuando venimos a Dios, nosotros podemos decir algo diferente. Así me criaron, pero así no tengo que seguir viviendo. Hay personas que dicen, en mi familia todos son así. Es que yo soy igualito a mi papá. Es que esto y esto y lo otro. Y me estoy refiriendo a las cosas malas, ¿no? Porque hay cosas buenas que hay que adoptar, que hay que tener, que hay que llevarlas. Pero a esto a lo que me estoy refiriendo es al dolor. A lo que me estoy refiriendo es a las heridas, a los que ha causado heridas, a lo que ha traído malestar a tu cuerpo. Porque hay cosas maravillosas de mis padres, preciosas, pero hay otras que fueron sembradas en mi corazón, que no. Mi familia todos somos así. Pero en Dios, tal vez así fue mi familia. Pero aquí empieza una historia diferente. Diga conmigo empieza una historia diferente. Conmigo empieza una historia diferente. Dígale a que está a su lado. Contigo empieza una historia diferente. Dile, tiene que empezar una historia diferente. Yo les conté hace 8 días que yo me paré saliendo de la iglesia a las 11 de la noche. Salí de un servicio y me paré en un potrero por allá porque yo era bien así, me gustaba orar y las estrellas. Y entonces yo me paré en un potrero porque no me veía nadie, obviamente, porque si me veían no iba a hacer eso. Entonces, un potrero es como un campo. Y estaba yo allá entre la iglesia y mi casa, había un campo que había que atravesar. Y me paré y levanté mis manos y le dije, Señor, a partir de hoy, y desde mí no se repiten las maldiciones. Estaba hablando de las maldiciones generacionales y las cosas de mi familia. Dije, no se repiten, no las vuelvo a repetir. Guess what? Las repetí. La repetí. ¿Por qué la repetí? Porque nunca hice un trabajo integral. Nunca tuve la sabiduría, no tuve la audacia, no tuve la gracia, tampoco pude encontrar de poderme enfrentar. No, nadie me lo enseñó. No fue hasta que entré en uno de los momentos más críticos y oscuros de mi vida que empecé a buscar ayuda realmente y que pude entonces enfrentar esas situaciones de mi vida. Hay personas que dicen, esto viene de generaciones. O sea, toda mi familia ha sido así. Pero en el Evangelio de Cristo y en la autoridad de Jesús nosotros podemos decir, esto llega hasta mí, pero no tiene por qué pasar por mí. Por favor, atiéndame a esa niña, por favor, sí. Llévetela allá al calabozo. Esto llegó hasta mí, pero no tiene que pasar por mí. Dígale que está a su lado. Eso llegó por ti, a través de, pero no tiene por qué pasar a otros. Hay una historia en Génesis 32, 24, 28, que es la misma historia que estamos leyendo, pero nos saltamos del capítulo 27 al capítulo 32. Y dice, así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. ¿Quién le dijo esto? El ángel le dijo a Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 27 fue la historia que aprendimos la semana pasada. Ahora estamos en Génesis 32. Jacob ya no está en la casa de su padre. Ya no está bajo la manipulación directa de Rebeca. Recuerde, Rebeca era manipuladora y Jacob era complaciente. Ya no está frente a Isaac, ya no está frente de Esaú, ya no está huyendo de su hermano. O sea, en ese momento está huyendo todavía, pero ya habían pasado, ¿saben cuánto tiempo había pasado? 20 años. Desde Génesis 27 hasta Génesis 32 habían pasado 20 años. Jacob había huido de su casa. Jacob había tenido un encuentro en Betel con Dios. Había llegado hasta donde su tío Labán vivió con su tío 14 años, más de 14 años, 20 años vivió con su tío. Trabajó
por Raquel y trabajó por Lea para que Dios para que él amaba a Lea, pero le dieron, a Raquel, perdón, pero le dieron a la más fea, ¿no? Le dieron a Lea. Fue engañado por Labán. Así como él había engañado a Isaac, a su padre, ahora él estaba siendo engañado. Tuvo hijos y con los que formó al inicio las tribus de Israel. Trabajó 6 años más por ganado y Dios lo bendijo. Pero fue confrontado por Labán en un momento de su vida porque llegó a tener más posesiones que Labán y él tuvo que huir. Se preparó y después de eso se preparó para encontrarse con Esaú, su hermano. Y mientras estaba haciendo esto y todo esto que está pasando, le estoy diciendo rápido todo lo que le pasó. Dice la Biblia que Jacob se quedó solo. Un momento de todos esos que está viviendo, Jacob se quedó solo. Pero recuerde esto, estaba aún huyendo de su hermano Esaú. Llevaba 20 años, porque resulta que cuando Jacob se robó la primogenitura, cuando se robó la primogenitura, Esaú se llenó de tanto odio, de tanta ira, que desde ese día lo estaba buscando para matarlo. Entonces Jacob se fue para no causar una muerte. Llevaba 20 años huyendo, con miedo, escapando de su hermano. Y en ese momento, después de 20 años, se quedó solo en Peniel y luchó con Dios. O sea, toda esa historia lo trajo hasta ese momento. 20 años. Y aunque Jacob había salido de su casa, guess what? Muchas cosas de su casa seguían dentro de Jacob. Todavía lo que él había vivido en su casa estaba dentro de él. Jacob había aprendido a sobrevivir manipulando. Había aprendido que la bendición se obtenía compitiendo. Había aprendido que para ser alguien tenía que tomar, tenía que fingir, tenía que luchar. Él había aprendido que el amor se dividía en bandos. Esaú era el papá, Jacob era de la mamá. Y ahora, antes de reencontrarse con Esaú, Dios lo detiene en un momento en este lugar que se llama Peniel. Jacob se queda solo. Y esto es lo importante de esto. Y es que hay momentos en que Dios nos tiene que dejar solos, pero no para abandonarnos. Uno de los momentos más oscuros y terribles de mi vida los viví hace unos 3, 4 años atrás, donde yo me quedé solo. Me sentía solo. Jacob se encontraba de la misma manera. ¿Cómo se encontraba Jacob? Solo. Se quedó solo. Pero esa noche en que Jacob se quedó solo, dice la Biblia que tiene una lucha con Dios. Pero no solo una lucha con Dios, sino una lucha con él mismo. Él lucha con Dios, pero también lucha consigo mismo. Lucha con su historia, lucha con su nombre, lucha con el hecho de que Jacob había aprendido a sobrevivir, pero que todavía no había aprendido a ser libre. Y muchos de nosotros podemos llevar años y años en la vida cristiana sobreviviendo, pero no siendo libres. Dígale que está a su lado, Dios te está llamando a ser libre. Jacob pasó 20 años lejos de casa, pero el tiempo por sí solo no cambió su identidad. Tenía que haber llegado un Peniel. A veces decimos, el tiempo lo cura todo. Quiero decirle, es la mentira más mentirosa de todas las mentiras. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura. Dice por ahí dicho, ¿cómo se cura? Amigo mío, ¿cómo se cura? Que con el tiempo, no, las heridas no se curan con el tiempo. Se agudizan, se esconden, se camuflan y luego se transmiten de la manera menos esperada. Porque siempre las heridas quedan escondidas. Y Jacob tuvo que llevar a Peniel, enfrentar su nombre, enfrentar su historia y permitirle a Dios que le diera una identidad nueva. Escúchame, si no escoges un futuro diferente, tu pasado escogerá por ti. Si tú no escoges un futuro diferente, tu pasado escogerá por ti.
He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu futuro? Escoge diferente. Porque si escoges igual, el pasado va a escoger por ti. No nacimos para repetir la historia. Dígale a que está a su lado. No naciste para para repetir la historia. Así, si es tu hijo, dile, no naciste para repetir la historia, hijo mío. Naciste para crear una nueva historia de las manos de Dios. No naciste para repetir la historia. Naciste para tener el valor de obedecer a Dios y construir una historia redimida, una historia transformada. Y esto nos lleva al primer punto de 10 que vamos a ver hoy. No, mentiras. No más para que se estrese le digo esto. Quiero regalarle un punto o dos. Dios nos confronta para sanarnos, no para destruirnos. A veces pensamos que cuando Dios confronta viene para castigarnos, pero muchas veces es la confrontación el acto más grande de misericordia de Dios. Un momento en mi vida donde me confrontaron a tal nivel que yo pensé que era no el diablo. El diablo sí, pero que era el acto de deshonra y de deslealtad y de falta de respeto a mi persona cuando eso me sucedió y yo dije, wow, y me indigné. Me indigné y estuve indignado por mucho tiempo por lo que me hicieron, por lo que me hicieron sentir. Pero resulta que fue el acto de misericordia más grande que Dios pudo haber hecho, hijo. ¿Tú sabes? Fue el acto de misericordia más grande de Dios, de misericordia que pudo haber tenido conmigo. Porque lo siguiente a eso, no sé qué hubiera sido. Jacob tenía bendición, pero todavía necesitaba transformación. Y esa es una realidad muy profunda. Dios no confrontó a Jacob para humillarlo, lo confrontó para liberarlo. No tengas miedo en confrontar a alguien. Ay, ¿qué va a sentir? O a ti mismo. No es para humillarlo, es para liberarlo. Una persona puede tener promesas de Dios y todavía cargar patrones que no han sido sanados. Puede tener fe y todavía reaccionar desde la herida. Puede servir en la iglesia y todavía vivir esclavo de la aprobación. Puede orar y todavía no saber poner límites. Puede amar a Dios y todavía repetir formas de amar que aprendió en su casa quebrada. Dios no quería solamente bendecir a Jacob. Dios quería cambiar a Jacob. Diga conmigo, Dios quería cambiar a Jacob. Mire, por años nosotros le hemos vendido la idea a la gente, Dios no quiere cambiarte, Dios no quiere cambiarte. La verdad es que lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas, cuando Él viene a nuestras vidas, ¿sabe qué es? Transformarnos. Sí, Él quiere transformarnos. Lo que pasa es que la manera en que lo hace no lo hace sentir como que nos quiere cambiar de entrada, ¿no? Pero nos quiere transformar. Dios no está interesado en bendecir una versión de nosotros. Él quiere transformarla. Esto es poderoso. Dios no quiere bendecir una área de esa versión tuya. Es que todos venimos a la iglesia y Señor, bendíceme. Bendice esto, bendícelo, Señor. Esta área de mí, bendícela. Y eso no es lo que Dios está interesado. Lo que Dios está interesado es en transformar profundamente esto. Transformarlo. Porque si Dios bendice a Jacob sin transformar su carácter, ¿cómo puede usar la bendición con los mismos patrones de siempre? La bendición sobre una persona con los mismos patrones de siempre, ¿qué va a hacer? Más de lo que siempre ha sido. Por eso Dios lo lleva a Peniel. Peniel es el lugar donde Jacob deja de huir. Peniel es el lugar donde Jacob deja de fingir. Peniel es el lugar donde Jacob deja de esconderse detrás de las estrategias.
Peniel es el lugar donde Jacob tiene que decir, este soy yo. Porque hay momentos en la vida, y yo esto sí que sé, que tú llegas y tú no buscas y yo, no, pero me le meto por aquí y alargo el tiempo. Y ves, no, ya llegaron y me meto otra vez por aquí y alargo. Y te la puedes pasar toda la vida esquivando los procesos de Dios, inventándote ideas, inventándote cosas para continuar y seguir hacia adelante, pero sin enfrentar realmente lo que está destruyendo tu vida, tu matrimonio y lo que te puede llevar a perder todo en la vida. Peniel es ese lugar donde este soy yo y no hay nada, no tengo nada más para ofrecer. No tengo más estrategias, ya no puedo tapar más huecos, ya no puedo tapar o abrir un hueco para tapar más huecos, ya me cansé de tapar huecos, me cansé de abrir huecos, me cansé de prestar, me cansé de buscar, me cansé de hacer, me cansé de aparentar y aparento aquí y me cansé, ya. No más, no puedo. Esto es lo que es, esto es lo que hay. ¿Qué más puedo hacer? Ahí lo llevó Dios a Jacob. Toda sanidad profunda tiene un Peniel. Un lugar donde dejamos de decir, así soy yo. Un lugar donde dejamos de decir, eso ya pasó, no me afecta, yo soy fuerte, yo puedo con todo, mi familia siempre fue así. Donde llegamos a un punto donde tomamos realmente nuestra responsabilidad y empezamos a decir, Señor, de verdad, yo necesito una transformación. Esto realmente me marcó. Esto de verdad todavía me gobierna. Esto lo estoy repitiendo. Estoy repitiendo lo mismo que hizo mi papá. Esto me duele y me duele admitirlo. Esto no lo quiero pasar a mis hijos. Esto necesita ser sanado en mí. Y muchas veces llega un momento donde ya no hay nada que hacer. Ya el daño está hecho. Pero la sanidad comienza cuando dejamos de defender la herida y empezamos a entregarla. Tienes una herida y estás defendiéndola. Todos estos años defiende y defienda esa herida. Por favor, defendiendo la herida, hay que entregarla. ¿Hay que qué? Jacob pudo haber dicho, yo hice lo que mi mamá me dijo. Él pudo haber dicho, Esaú también, ¿quién lo manda? Él me vendió la primogenitura. Mi papá tenía favoritos y mi mamá también. Mi familia me formó así y todo eso tenía algo de verdad. Pero a todos nos llega un momento donde la sanidad exige dejar de usar la historia como excusa para empezar a usarla como un altar. Como un altar. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en un momento difícil aquel, y yo hablaba y yo daba mis excusas, ¿no? Y buscaba culpables y decía cosas. Y me dijeron una palabra muy fuerte que me indignó. Pero era la palabra que tenía que escuchar. Era la palabra que tenía que escuchar. Me dijeron, eres un aso. Era la palabra que necesitaba escuchar. Frankie que dice, oh my gosh, pastor dijo así. Y fue una palabra fuerte. Pero no entendía otras palabras sino esa. Hasta el día de hoy no se me olvida que me dijeron esa palabra. Pero es que el nivel de dureza, el nivel de atrevimiento, el nivel de insistencia, ¿no? Era increíble. Algo tenía que estar en un Peniel. Tenía que ser una confrontación directa. Dígale que está a su lado. Todos necesitamos un Peniel. Oh, wow. La pregunta no es solamente qué me hicieron. La pregunta es qué estoy haciendo con lo que me hicieron.
Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con lo que te hicieron? Porque tú no eres responsable de todo lo que viviste, pero sí eres responsable de rendirle a Dios lo que ahora vive en ti. Tú eres responsable. Y eso es una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estás repitiendo lo que te hirió? Escucha la pregunta. ¿Estás repitiendo lo que te hirió? ¿Estás amando desde el miedo? ¿Estás controlando porque no sabes confiar? ¿Estás complaciendo porque temes ser rechazado? ¿Estás siendo duro porque nunca aprendiste de ternura? ¿Estoy llamando personalidad a una herida no sanada? Dios no pregunta para condenar. Dios pregunta para revelar, y lo que Dios revela hoy es lo que Él quiere redimir. Él quiere redimirlo. Segundo, Dios cambia nombres porque cambia identidades. En medio de la lucha, Dios le hace a Jacob una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Pregúntale a que está a tu lado, ¿cuál es tu nombre? Dios no pregunta porque no sabe. Dios no pregunta porque Jacob necesita decírselo. Jacob necesita decirlo. Por eso Dios le pregunta. Jacob responde: me llamo Jacob. En otras palabras, él está diciendo: me llamo el que suplanta, me llamo el que engaña, me llamo el que miente, me llamo el que ha vivido luchando por la bendición, me llamo el que aprendió a sobrevivir tomando el lugar del otro. Por eso el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Dios lo lleva a confesar su identidad vieja antes de darle una identidad nueva. Y esto es profundamente importante porque Dios nos sana lo que seguimos escondiendo. Dios nos sana lo que sigues escondiendo. Dios transforma lo que nos atrevemos a traer a la luz. En la Biblia, el nombre no era solamente una etiqueta. El nombre hablaba de la identidad, de la historia, del carácter, del destino. Y Jacob había vivido como un hombre que le recordaba su manera de sobrevivir. Pero Dios le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Dios no le cambia solamente el título, le cambia la dirección. Porque la verdadera sanidad no consiste solo en recordar menos dolorosamente, sino que consiste en dejar de vivir desde la identidad que la herida nos dio. Porque hay nombres que no aparecen en el acta de nacimiento, pero muchas personas los cargan por dentro. Algunos crecieron con el nombre de no soy deseado. Otros con soy un problema. Otros soy una carga. Otros eres responsable de todos. Otros el que nunca puede fallar. El fuerte, el invisible, el que tiene que rescatar, el que no puede decir que no. Ese es el nombre que muchos de ustedes tienen. La herida materna pone nombres. La herida paterna pone nombres. El abandono pone nombres. La comparación pone nombres. La codependencia pone nombres. El rechazo pone nombres. Y a veces vivimos años y años respondiendo a un nombre que Dios no nos puso. Llevas años viviendo de una manera con un nombre que te da identidad y Dios no te lo puso. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sanidad emocional no es dejar lo viejo solamente, es permitir que Cristo tome autoridad sobre eso que está viejo en nuestras vidas. Porque si seguimos viviendo desde el nombre que mi herida le dio, que el nombre que le dio mi herida, seguiré repitiendo la historia que mi herida escribió. Jacob cojeaba, pero ¿sabe algo maravilloso? Cuando peleó en Betiel ya no era el mismo. Esa cojera fue la marca que Dios le entregó.
quiero decirte algo. Hay cicatrices que no son señales de vergüenza, son recordatorios de que Dios nos encontró, nos confrontó y nos transformó. No te dé pena decir, en mi hogar pasó esto o pasó lo otro, porque son cicatrices, son recordatorios de que Dios estuvo contigo y que Dios te transformó. Y con eso llego a lo tercero. Guitarra, por favor, guitarra rápido. Lo que Dios sana en mí puede bendecir a los que vienen después. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando Dios restaura los corazones, no está trabajando solamente con individuos, está tocando generaciones. Cuando Dios me alcanzó a mí, alcanzó generaciones. Porque antes de mí, nadie conocía a Jesús. Mi esposa y yo somos los primicias del Señor en nuestras familias. Y nosotros tenemos el poder, la autoridad, tenemos a Dios para poder cambiar nuestra historia. Lo pudimos hacer. Yo le doy gracias a Dios porque ahí está mi hijo tocando su guitarra. Ahí está mi hijo tocando su guitarra. Con su familia, mis 2 nietas. A veces pensamos en sanidad emocional como algo privado. Es para mí. Es que Dios quiere sanar mi dolor. Y sí, Dios quiere sanar tu dolor, pero también quiere sanar el dolor que le produces a otros. Porque el dolor no sanado habla. El dolor no sanado decide, reacciona, hiere, educa, se defiende. Una madre herida puede amar profundamente a sus hijos y aún así transmitirles ansiedad. Un padre herido puede querer proteger y aún así enseñarles a controlar. Un hijo herido puede crecer y repetir aquello que juró nunca repetir. Una familia herida puede amar a Dios y aún así vivir emocionalmente enredada. Yo juré nunca jamás repetir la historia. La repetí. Por eso Dios no quiere solo consolarte, quiere transformarte. Porque cuando Dios sana a una persona, puede estar cambiando el ambiente total de una casa, de una familia, de una ciudad. Tal vez una familia, en tu familia nadie pedía perdón, pero todo comienza ahora contigo. Tal vez en tu familia todos gritaban, pero contigo comienza una nueva forma de hablar. Tal vez en tu familia nadie hablaba de emociones, pero contigo empieza la honestidad. Tal vez en tu familia se encubrían las adicciones, las celebraban, de hecho, era normal, no es una adicción, pero contigo comienza la verdad. Es una adicción y mis hijos no pueden repetirla. Tal vez tu familia se manipulaba con la culpa. Y todo lo que le di, papito, todo lo que hice lo hice por usted y así me paga. Culpa. Pero contigo comienzan los límites. No, señora.
No porque la tengan contra los paisas, es que mi mamá es paisa, entonces yo hablo así porque mi mamá habla así, ella es la que habla así. Tal vez en tu familia se manipulaba con culpa. Tal vez en tu familia se confundía amor con control. Amor con control. No me haga eso. Quédese ahí, quieto. Pero contigo comienza la restauración, la libertad. Eso se llama restauración generacional. Mis generaciones tienen que ser libres. Los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos y mis nietos y mis nietos y mis nietas y bisnietas y tataranietos. Mis generaciones, espiritualmente hablando, también. Una nueva historia se tiene que escribir. No hay que negar la historia. Es permitirle a Cristo que escriba una nueva. Algunos quieren que Dios restaure su familia, pero no quieren dejar que Dios los confronte a ellos. Algunos quieren que sus hijos les vaya súper bien y que sí, que lea la Biblia, mijo, y que estudie música, mijo, y hágale, mijo, usted hágale, usted, y le hace porra y todo. Pero Dios quiere empezar es contigo. Es contigo. Es contigo, conmigo. La pregunta sigue siendo la misma hoy. ¿Cuál es tu nombre? Pregúntale a la que está a tu lado, ¿cuál es tu nombre? Dios no empieza la sanidad acusando a todos los demás. Empieza preguntando. Mire que Dios no le preguntó, mijo, ¿y cuál era que su mamá, cómo es que se llamaba? ¿Cuál es el apellido de su papá? Dios no lo cogió y le dijo, Jacobcito, mijo, pobrecito, es que a usted le tocó muy duro la vida. Es que claro, con esa mamá Rebeca, ¿cómo nos iba a torcer usted, mano? Habla así, de Bucaramanga. Es que con ese papá, claro, pobrecito. No, vente para acá que yo te consuelo. No, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos con lo que nos hicieron. De cómo respondemos, no de lo que nos hicieron, sino de cómo tú respondes. Y quiero hacerte unas preguntas y con eso termino. ¿Qué patrón estás repitiendo tú? ¿Qué patrón estás repitiendo tú? El otro día estaba escuchando a alguien y eran dos jóvenes, ¿no? Jóvenes, cincuentones, ¿no? Yo recuerdo en mi época cuando pensaban la gente de 50, decía, están viejitos esos de cincuentones. Y escuchaban y hablando entre ellos y le preguntaron, ¿y tú, si tuvieras a Dios enfrente de ti? Eso es un podcast, creo que estaba escuchando. ¿Qué le preguntarías a Dios? Y dice esta persona, dice, yo le preguntaría, ¿por qué cuando ya se me acaban los años es que aprendí a vivir? ¿Por qué cuando se me empiezan a acabar los años es cuando ya empiezo a aprender a vivir? Por allá dicen, por terco. Yo quisiera haber sabido esto hace 20 años atrás. Yo quisiera haber tenido esa sabiduría ahora para haber criado a mis hijos. Quisiera. ¿Qué carga estás sosteniendo tú? ¿Qué mentira estás creyendo tú? ¿Qué nombre falso estás cargando tú? ¿Qué dolor estás evitando tú? La restauración generacional no empieza cuando la familia cambia. Comienza cuando tú te dejas cambiar por Dios. Escúcheme. Dios no me trajo
hasta este momento para que mi pasado siga decidiendo por mí. No me sostuvo en medio de las heridas para que yo termine repitiendo la misma historia. Me trajo aquí para sanar lo que me marcó, para cambiar el nombre que el dolor me puso y para convertir mi vida en el punto donde una generación deja de sobrevivir y empieza a caminar en libertad. Comienza a caminar en libertad. Comienza. Ponte de pie, por favor. Hoy podemos declarar lo siguiente: no nací para repetir la historia. No nací para vivir con el nombre que mi herida me puso. Voy a poner unas declaraciones allá al frente. Y usted las va a repetir, por favor, conmigo. ¿Le parece? ¿Le parece? Pongamos desde la primera, por favor. 1, 2 y 3. No nací para repetir la historia. No nací para vivir con el nombre que mi herida me puso. No nací para amar desde el miedo. No nací para criar desde la ansiedad. No nací para servir desde la culpa. No nací para sostener cadenas familiares. Nací para ser transformado por Cristo. Nací para caminar en libertad. Amén. ¿Qué más dice? Nací para amar desde la sanidad. Nací para bendecir a los que vienen después de mí. Ya se acabó. Ave María. No repitamos la historia. No repitamos la historia. Si tú ya hiciste lo que hiciste, yo a veces me pregunto, yo digo, ¿y ahora cómo hago yo para no repetir la historia? Tengo 2 nietas. Tengo a mis hijos todavía, yo todavía tengo tiempo para seguirles diciendo lo que tienen que hacer. No, mentira, lo que tienen que hacer no. Para sanar, no para que tengan que decir, ahí está el controlador ahí. Para sanar. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. ¿Por qué? Porque quiere transformarnos. Porque no quiere que repitamos lo mismo y lo mismo siempre, sino que seamos transformados, que vayamos en aumento, creciendo, como la aurora del día. Va en aumento, cada día, cada día. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti con nuestra historia. Reconocemos que hay cosas que vivimos en casa que todavía han afectado nuestra manera de amar y de reaccionar, pero hoy decidimos confiar y decidir y de relacionarnos mejor, Señor. Hoy, Señor, te entregamos nuestra historia. Mi nombre es justo, santo, redimido, amado, perdonado, transformado, aceptado, bendecido, hijo tuyo, en bendición, para bendecir a mis generaciones. Yo quiero invitar a los padres, es el día de la mamá, pero quiero invitar a los 2 padres a que cojan a sus hijos. Cojan a sus hijos, padres. Coja a sus hijos. Coja a sus hijos. Frankie, go there. Brianna, quédate ahí en la mitad. Mi hermana Mireya, mire, por allá hay una señora, por favor, vaya, no se quede solita, vaya. Busque a alguien. Quizás tu mamá no esté aquí. Quizás tus hijos no estén aquí. Pero como si la persona que estuviera al lado fuera tu hijo,
cuando estés en casita y los puedas ver, les vas a decir, dile, te pido perdón. Dile, te pido perdón. Te pido perdón, dile, porque en mi ignorancia te dije lo que no debía haberte dicho. Dile. Haga de cuenta que es su hija, hermano. Fernando, haga de cuenta que es su hija. Dígaselo. Te pido perdón. Te pido perdón por haber sembrado ansiedad en tu corazón. Te pido perdón por haber sembrado en tu corazón comparación, por haber sembrado dolor en tu corazón, por exigirte tanto, por transmitir los patrones de codependencia de mis padres en ti, por no haber parado las heridas que me hicieron mis padres y haberlas transmitido a ti. Porque te grité, porque te maltraté muchas veces y no sabía lo que estaba haciendo. Pero hoy sé, te pido perdón y te hago libre. Hoy se rompen, dile, las cadenas. Hoy se rompen. Hoy se rompen las mentiras que fueron sembradas en tu corazón. Eres amado. Eres bendecido. Eres hermoso. Eres valioso. Eres valiosa. Eres suficiente. No tienes que hacer nada para que me agrades. Me agradas como eres. Me fascina como eres. Me gusta tu autenticidad. Me gusta cómo ríes. Me gusta cómo brincas, cómo gritas. Me gusta como eres. Te bendigo y te amo por lo que eres. Señor, sana la herida materna, Señor. Sana la herida materna en medio de nosotros en este tiempo, amado Dios. Saber cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo vamos a llevar a la gente ni dirigirla a Dios a esto, pero tu palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y tú eres el más interesado en sanar los corazones de tu iglesia, mi corazón, el corazón de cada hombre y de cada mujer en este lugar, Señor. Trae sanidad, sana a las familias, sana a los jóvenes, sana a los niños, sana a nuestras generaciones. Hoy oramos por sanidad, la sanidad del alma de nuestros hijos, Señor, que puedan ser lanzados hacia su futuro, que puedan ser lanzados en bendición, amado Señor. Que nada se ponga enfrente de ellos para que no puedan alcanzar. Hoy, Señor, estas cosas que hemos sembrado, que han traído miedo, hoy se levanta una generación valiente en medio de nosotros. Se levantan hombres valientes, mujeres valientes, hombres valientes, poderosos, que van más allá de su dolor, que se levantan más allá de sus tristezas y que enfrentan el dolor, el peniel contigo, amado Señor, para que tú los lleves a un nivel más glorioso de transformación, amado Señor. Porque quieres transformar nuestras ciudades, porque quieres transformar nuestra nación, porque quieres transformar nuestras casas, porque nos quieres transformar a nosotros, Señor, para que nuestra ciudad sea bendecida, para que nuestros hijos sean bendecidos, para que tengan bendición nuestros nietos, Señor, de abundancia nuestros nietos. Hoy nosotros nos levantamos valientes, como guerreros, Señor, entendiendo, amado Señor, que es contigo que podemos vencer, amado Señor. Que tú has vencido en la cruz del Calvario y me has dado las armas, las herramientas para levantarme, Señor. Me has llamado a la transformación. Hoy creemos que esta iglesia es una iglesia transformada, Señor, llena de tu presencia.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.